Y después vamos a leer el 10, vamos a leer el versículo 1 al 3. Sí, hermano, de Esther 9. Gloria a Dios. Amén. A 3 y 4 de Esther. Chama. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su familia iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Más y más, ¿va? Bendito Dios, bendito Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que vas a traer el día de hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, porque va a ser de gran utilidad, Padre, para que sigamos confiando en ti y dejando todas nuestras cosas en ti, bendito Dios, porque tú eres el único que nos puede ayudar, bendito Dios, bendito Señor. Ahora sí, como dijeron tus apóstoles, ¿a dónde iremos? Si solo contigo tenemos palabra y palabra de vida eterna, Señor, ¿a dónde nos vamos a esconder, Señor? ¿O a dónde vamos a huir, Padre? Todas nuestras cosas las ponemos en tus manos, Señor, y usted va a saber, Padre, lo correcto para cada uno de nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra voluntad de nosotros, Señor. Fortalece nuestras vidas, Padre, para poder, Señor, esperar todo, bendito Dios, y para poder confiar en ti, bendito Dios, porque tú eres el que tienes la última autoridad, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre, porque no hay nadie como tú, Señor. Por eso en esta mañana te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes como pueblo, como familia, Señor. A mis hermanos, los que no van a poder venir el día de hoy, Señor, fortalécelos, Padre, ayúdalos, Padre, ponga el creer como el hacer en su corazón, papito lindo, Señor. Porque como dice tu palabra, Señor, en tiempos de tribulación y en tiempos de prueba, Señor, solo tú nos puedes ayudar, solo tú nos puedes alcanzar, Señor, pero es necesario, Señor, ponernos en tus manos, bendito Dios, bendito Señor, buscar tu bendición, Señor, pero sobre todo, Señor, que cada uno de nosotros actuemos bajo tu voluntad y bajo tu poder, Señor, viniendo, Señor, y haciendo todas las cosas, Señor, orando, Padre, y ayunando, bendito Dios, bendito Señor, porque solo así, bendito Dios, vamos a poder vencer, Señor. Gracias te damos el día de hoy, por tu amor, por tu misericordia, porque nos regalaste un día más de vida, Señor, porque en esta mañana pudimos ver tu fuerza, tu fortaleza, pudimos respirar, bendito Dios, bendito Señor, y pudimos ver, Señor, todas tus maravillas, bendito Dios, incluyéndonos a cada uno de nosotros, Señor. Por eso, Padre, te damos la gloria, la honra, en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias, Señor, te damos. Amén, hermanos, gloria a Dios. Bendito Dios, pues vamos a empezar. Dice, la administración de la justicia y equidad en las naciones amerita que hombres piadosos se ocupen de ello y ejerzan autoridad bajo los parámetros de la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a leer y a
a entender y comprender 3 puntos básicos de esta enseñanza, y el uno es evaluar la participación de hijos de Dios en la política, interiorizar la disposición a servir en oficios de eminencia en las naciones, modelar la conducta que es propia de quienes ejercen puestos de autoridad en el gobierno, ¿va? Dice, Dios tiene el propósito de colocar a hombres y mujeres en puestos de gobierno para que cooperen con el cumplimiento de sus propósitos, ¿verdad? Y hoy en esta mañana vamos a ver esos 2 puntos importantes referentes al puesto que Dios a veces pone. Lo vamos a ver en Mardoqueo y lo vamos a ver en Daniel. Lo vamos a ver en Daniel, hermanos, ¿va? Puestos a los cuales el Señor puso, ¿para qué? Para que ayudaran a su pueblo. Porque cuando Dios pone a alguien en un puesto es para ayudar a su pueblo, ¿verdad? Entonces, a Mardoqueo lo puso, ¿para qué? Para que ayudara a su pueblo, a los judíos cuando iban a ser muertos. Claro, el edicto no se borró, pero Dios les dio el poder y la fuerza para pelear, ¿verdad? Él les dio por medio de Esther y de Mardoqueo el poder y la fuerza para poder pelear y ganar la batalla, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el libro de Daniel, cómo el Señor, ¿verdad? También permite que Daniel, ¿verdad? Daniel esté en un poder, ¿verdad? Para ayudar, ¿verdad? Y sobre todo para ayudar, hermanos, y para que sean puestos por Dios para ejercer una buena personalidad en esos puestos, hermanos, a donde a pesar de todo, a pesar de lo que vengan en sus vidas, siempre ellos mismos deben de confiar en Dios y ser dignos de confianza de Dios. Ahora, si Dios permite que otros lleguen al poder, ¿verdad? Dios lo permite con un resultado o con un propósito, ¿verdad? Y tal vez va a salir el punto en esta enseñanza, lo de Donald Trump, hermanos, ¿verdad? Yo puedo pensar que Dios permitió que él estuviera ahí. Dios no lo puso, porque si lo hubiera puesto es como dice esta palabra, para ayudarnos, ¿verdad? Para no traer persecución a los hijos de Dios, para no traer tribulación a los hijos de Dios, pero lo permitió que estuviera, ¿para qué? Para que yo y usted y la iglesia sepamos, y no es nuevo esto, por generaciones en generaciones el Señor permitía que reyes hicieran esto, ¿para qué? Para regresar a un pueblo rebelde, para regresar a pueblos que habían dejado el propósito y la voluntad de Dios. Por todas la hemos visto y todo eso. Entonces, lo que ahora a usted y a mí nos ingiere y nos conviene es no ver a quien está de presidente, sino ver a quién está arriba del presidente, para que él tenga misericordia de usted y de mí, ¿verdad? Y lo permite, ¿para qué? Para que yo y usted entendamos y comprendamos que a veces de Dios no se burla nadie, hermanos. Que lo que el hombre siembra, dice, eso va a cosechar. Y lo que ahora a usted y a mí me queda, hermano, es levantarnos en el poder de Dios. ¿Para qué? No para llorar, no para pelear, sí, para pelear espiritualmente, pero para levantarnos en el Señor y decir, Señor, yo te necesito, yo te voy a buscar, y no por lo que esté pasando, porque siempre vamos a necesitar a Dios en las buenas y en las malas, ¿verdad? Pero lo tenemos que buscar para que Él tenga control de lo que vaya a pasar. Él tenía control. El pueblo iba por 70 años, 50 años esclavizado y todo eso. Pero dice que cuando clamaban, Dios escuchaba y decía, si mi pueblo se arrepiente de todo corazón, ¿verdad? Y vuelve a mí, dice, yo tendré misericordia, los guardaré y los cubriré. Y ese es el propósito, hermanos, yo creo, de lo que está pasando. Además, a mí, a usted, la Biblia nos ha dicho que la persecución a los hijos de Dios iba a llegar, como vamos a ver en esta lectura, tarde o temprano.
Y si usted y yo, mire hermanos, y si usted y yo, hermanos, estamos mirando esto que está pasando, que no es nada. Si estamos mirando esto que está pasando y no es nada, hermanos, comparado con lo que viene para la iglesia de Cristo, quiere decir que yo y usted nos tenemos que poner bien en las manos del Señor para poder soportar lo más feo que viene para la iglesia de Cristo. Esto no es nada. Si ahorita, hermano, podemos tal vez, o yo no sé, estar llorando, temerosos por lo que está pasando, recuerde que esto es el principio de lo que dice la Biblia. Cosas peores vendrán para la iglesia de Cristo. Cosas peores vendrán después de la persecución. Esta es una persecución de lo cual habla la Biblia, hermano. Y si yo y usted no estamos preparados, si yo y usted no estamos bien en la piedra que es Cristo Jesús, entonces vamos a pasar cosas peores. Esto es feo. Pero si estamos en Cristo Jesús, esto debe de ser gozo y alegría. ¿Sabe por qué? Porque esto nos recuerda que la venida del Señor se acerca, hermanos, y que yo y usted tenemos que estar ungidos, preparados y listos como a la iglesia del Señor para podernos irnos con Él. Esto nos está recordando que yo y usted tenemos que estar preparados y listos. Dice, el tema de estudio de esta semana ha sido muy discutido por la iglesia y nunca parece llegarse a un acuerdo. Muchos opinan que el creyente no debe ejercer puestos en los gobiernos y otros creen que es una bendición que hombres y mujeres piadosos sean los que administren justicia en las naciones. Un estudio sistemático de este asunto a través de la Biblia será beneficioso para saber la voluntad de Dios al respecto. En esta semana vamos a estudiar cómo Dios instituyó el gobierno y la manera como permite que hombres justos ocupen posiciones de eminencia. Comenzaremos con la historia de Esther y Mardoqueo en Persia. Ambos estaban reservados por la providencia divina para salvaguardar al pueblo de Dios de una muerte eminente a manos de Amán. En ese contexto, las palabras de Mardoqueo a su prima Esther fueron clave. Él le hizo ver a ella que posiblemente para aquella hora crucial ella había llegado al reino. Esto deja ver que cuando Dios permite a un creyente estar en altos niveles de autoridad, carga a los tales con una especial responsabilidad, la de proteger al pueblo santo. En contextos difíciles, luego estudiaremos la inclusión de Daniel y sus 3 compañeros hebreos en el reino de Nabucodonosor, y en el caso de Daniel, sirvió a varios reyes persas, Nabucodonosor, Belsasar, a Darío y a Ciro. Al mirar la manera como Dios usó a estos siervos suyos en medio de reinos paganos, aprendemos que todavía hoy Él puede colocar a creyentes temerosos de su nombre para que ejerzan la política en distintos rangos. Nuestro estudio nos llevará a concluir que aquellos que Dios ha llamado para el santo ministerio no deben cambiar su profesión para servir a la política, pero los que no tienen un llamado específico, el ministerio dentro de la casa de Dios puede llegar a ser servidores públicos que administren equidad y justicia al pueblo de Dios, hermano. Mire, hermano, si nosotros no tenemos un cargo en el gobierno, entonces, pero sabe, yo y usted bajo el trono celestial, bajo Dios, tenemos un cargo especial y muy bonito, del cual dice la palabra que nosotros somos embajadores de su palabra, hermanos. Somos más que ellos, porque yo y usted somos embajadores. ¿Por qué? Porque vamos al mundo predicando la palabra de Dios. Un trabajo más mejor no lo puede tener nadie, hermanos, porque usted y yo trabajamos para un rey bueno, para un Dios misericordioso, para un Dios que paga conforme a nuestro trabajo. Si usted trabaja 20 minutos para Él, va a recibir el salario de 20 minutos, porque Él es justo. Pero si yo y usted trabajamos, ¿verdad?
y aún metemos horas extras, yo y usted tenemos una buena paga delante de Dios. Así, hermanos, que esta palabra no es para eso, pero yo y usted tenemos el mejor trabajo que pueda existir, el mejor trabajo que muchos desearían tener, hermano, ser portadores de la palabra de Dios. Ir y a dar las buenas nuevas de salvación a aquel que murió en la cruz, hermano, porque todos esos puestos, hermano, no hablan de un personaje especial, de un personaje que dio la vida, de un personaje que por su sangre yo y usted hemos alcanzado la misericordia y la gracia de Dios. Así es que yo y usted seamos honrosos con el trabajo que tenemos. Miremos el trabajo que tenemos con amor. Y trabajemos para aquel que tiene la mejor paga. Y no va a ser por dinero, pero si Dios le pone en su cartera el dinero, ahí va a estar. Lo que Él nos da y nos va a dar es un lugar especial, un lugar a su derecha y a su izquierda, porque yo y usted lo vamos a poder ver el día de mañana que estemos ante su presencia por haber trabajado en este mundo para el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Así es que yo y usted tenemos el mejor puesto que nadie puede tener, hermanos. Muchos que tal vez, pues no creo que quieran tener estos puestos, hermanos, pero yo y usted somos privilegiados porque lo tenemos, porque Él nos capacita y Él nos enseña para el trabajo de cada día. Gloria a Dios, hermano. Dice, Mardoqueo tuvo un puesto político en el reino de Persia, hermanos. A ver, ¿quién sigue, hermanos? A unos ya les dije, me dijeron que no iban a participar, hermanos. Así es que, a ver, hermana Mili, hoy sí se preparó. Sí, punto A. Léalo todo, hermanos, y saque un pequeño resumen de lo que usted le pone al Señor. Estos dos versículos de Esther 9 presentan a uno de los hombres más dignos de Israel. Su nombre es Mardoqueo. Al mirar lo que Dios hizo con él, aprendemos lecciones revelantes. 1. El versículo 3 hace claro que por disposición divina, Mardoqueo llegó a ser un hombre clave en el reino de Persia. Recordamos la victoria que Dios había dado a los judíos. Contra sus adversarios. Amán, el gran enemigo de los judíos, había sido juzgado y condenado a muerte con todos sus hijos. Esther 9:2 revela que nadie pudo resistir a los judíos. Debemos tomar nota de esta lección. Si Dios está de nuestra parte, la victoria está garantizada. Amén. Aleluya. Por tanto, es sabio vivir piadosamente y agradar al Señor en todo. Número 2. El versículo 3 también explica que los líderes políticos del reino de Persia apoyaban a los judíos debido al temor que sentían hacia Mardoqueo. Santo. Esta es una revelación de la inmensa autoridad que Dios le dio a este primo de Esther. Fue tal el respaldo divino que su persona se hizo digna de ser temida por los altos oficiales del gobierno. De este modo, los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales quedaron sometidos voluntariamente a Mardoqueo, De aquí aprendemos que cuando un hombre de Dios está en el gobierno, no tiene que imponer su autoridad con mecanismos coercitivos, porque Dios mismo lo respalda. El salmista dijo que era Dios quien sujetaba a su pueblo debajo de él, y esto habla en el Salmo 144:2. Y el sabio Salomón enseñó que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a
sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. Proverbios 16:7. 3. El versículo 4 nos recuerda que Dios exalta a los piadosos y a veces los coloca en puestos de autoridad en los gobiernos de la tierra. El Señor lo hizo con José, a quien ascendió desde lo profundo de la esclavitud hasta llevarlo a ser el segundo después de Faraón en Egipto. Así hizo también con Mardoqueo, pues llegó a ser grande en la casa del rey. Entonces, esta posición de eminencia hizo a Mardoqueo famoso a todo el imperio. Aquella categoría gubernamental repercutía a tal manera que si alguien agredía a Mardoqueo, era como si agrediera al mismo rey. Y como veremos a continuación, ello era un elemento de seguridad para los judíos que habitaban en aquellas tierras gentiles. Amén. Dice la palabra en el título: Dios hizo grande a famoso y a Mardoqueo en su posición. Dios hizo grande y famoso a Mardoqueo. Y nos preguntamos, ¿por qué lo hizo grande y famoso? Es una pregunta muy crucial que nosotros a veces nos preguntamos, ¿verdad? Y dice que en el versículo 9, uno de los hombres más dignos de Israel. En el versículo 2, dice, estos dos versículos de Esther 9 presentan a uno de los hombres más dignos. ¿Por qué se cataloga que este hombre era un hombre digno? ¿Por qué se cataloga que lo consideraban digno? ¿Digno de qué? ¿Digno de tomar ese puesto en la cual fue puesto? ¿Y por qué? ¿Por qué razón él fue puesto en ese lugar? Y la palabra nos dice que este hombre era un hombre, más que nada era un hombre temeroso de Dios. Él conocía la palabra. Y muchos decimos a veces no se lo merecen. ¿Por qué no se lo merece? Como Amán no lo quería, Amán lo despreciaba. ¿Por qué razón? Porque era su enemigo, porque Amán fue un hombre que, dice la palabra que Amán recordaba la victoria que Dios le había dado a los judíos. Entonces Amán era enemigo de los judíos, por eso él odiaba a Amán y a los judíos también. Amán temía definitivamente que este hombre llegara a tener un puesto de eminencia. ¿Por qué razón? Porque era enemigo, lo odiaba y sabía que si él estaba en ese puesto, quizás iba a terminar con él. Y no hubiese pasado quizás eso si Amán no hubiera optado en ser como hizo, porque eso lo llevó a la destrucción. ¿Sí? Eso llevó a Amán a la destrucción. ¿Por qué razón? ¿Por la envidia? ¿Por el celo? ¿Porque tenía enojo? ¿Porque no lo quería? ¿Verdad? Entonces dice la palabra de Dios aquí, dice, debemos tomar nota de esta lección. Si Dios está de nuestra parte, la victoria está garantizada. Nosotros como seguidores de Cristo, tenemos que saber que tenemos que tener a Dios de nuestro lado. ¿Para qué? Para que nuestra victoria esté asegurada en los ámbitos en los que estamos viviendo, en los que estamos caminando. Cuando Dios no está de nuestro lado, estamos desamparados y estamos caminando solos. Pero Dios estaba respaldando a Mardoqueo. Dios estaba con Mardoqueo. ¿Sí? Por eso llegó a tener ese puesto de eminencia. Dice, por tanto es sabio vivir piadosamente y agradar al Señor en todo. Esa es una palabra, hermano, para todos nosotros, que tenemos que vivir sabiamente y agradando a Dios en todo. Nosotros a veces padecemos ciertas dificultades porque verdaderamente no estamos agradando a Dios en todo. Y las cosas que vivimos, las persecuciones que vivimos, los procesos que pasamos, es porque no estamos agradando a Dios y estamos pasando eso, y a través de eso Dios nos está arreglando, ¿verdad? Nos está moldeando. Entonces también dice aquí
que dice, esta es una revelación de la inmensa autoridad que Dios le dio a este primo de Esther. Dios le dio la autoridad a este varón para estar en ese puesto de eminencia. Pero, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? Obedeciendo, ¿verdad? Y Dios a todos nosotros nos dio armas espirituales para poder luchar. Y una de las armas que podemos ver que Él usó para poder tocar el corazón de Dios y Dios tuviera misericordia de él, de Esther y de todo el pueblo judío es el ayuno. Es el ayuno. Por lo tanto, él se humilló a Dios, ¿verdad? Y ese es un ejemplo para nosotros de cómo él lo hizo, cómo él logró o cómo ellos lograron. Porque no fue él, ellos nomás dispusieron su corazón a obedecer la palabra y lo demás lo hizo Dios en él. ¿Por qué? Por gracia. Porque él dispuso su corazón a obedecer y él lo hizo por esa razón. Es por gracia y misericordia de Dios todo lo que nosotros vivimos. Las batallas de nosotros, créeme mi hermano, que no son nuestras. Las batallas las gana el Señor. Las vivimos sí, pero las gana el Señor a través de nosotros. ¿Cómo? En la disposición. En la disposición están las victorias de nosotros. Amén. El Señor lo hizo con José, a quien también ascendió desde lo profundo de la esclavitud hasta llevarlo a ser el segundo después de Faraón. ¿Y por qué? Por lo mismo. Lo puso en ese puesto de eminencia. ¿Por qué, hermano? Porque él amaba a Dios, porque él obedeció a Dios, porque quizás no se lo merecía, pero tenía algo grande que Dios lo llevó a ese lugar, cuidó de él. ¿Sí? Dios halló gracia en ese varón y por eso la disposición que tenía, y nosotros creemos, hermano, yo lo tomo para mí solamente, si yo dispongo mi corazón, si nosotros disponemos de nuestro corazón y hacer la voluntad del Señor, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas con cada uno de nosotros. Y aunque miremos las cosas imposibles, como quizás Mardoqueo lo miraba, pero Dios hizo todo. Amén. Porque Dios lo hace todo. Nosotros no hacemos nada, ni él pudo haber hecho nada. Amén, gloria a Dios. Miren, hermanos, vayamos ahí atrás al 6. Ahí está el punto de esto. Todo fue producto y obra de Dios para traer un buen resultado. ¿Lo tenemos atrás en el 6? De ahí mismo de Esther. Dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajeran el libro de las memorias y crónicas y que las llevaran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Mire, hermano, dice la palabra de Dios que él se levantó en una noche de insomnio, ¿verdad? No podía dormir. Él buscó, pidió a su ayudante, ¿sabes qué? Vete, tráeme un libro porque quiero leer, ¿verdad? Entonces, mire, desde ahí era un propósito de Dios. Despierta a una noche, le dice, y va uno de sus ayudantes y no le trajo cualquier libro. Le trajo un libro especial del cual Dios quería que este rey leyera y entendiera. Desde ahí ya Dios estaba trabajando en el rey, y estaba trabajando en la persona de Mardoqueo. Porque dijo, ¿qué se le dio a este personaje, a esta persona? O sea, estaba hablando de Mardoqueo. Dice esto, pues nada se le ha dado. Entonces, ¿verdad? Nada se le ha dado, nada se le dio, como dice ahí. Dice, entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Mire, todo va paso por paso. En ese momento llega Amán, el que quería colgar a Mardoqueo, el que quería que todos los judíos fueran muertos por su mal corazón,
por el odio que él tenía hacia los judíos, porque él quería acabar con ellos, que quería quitarlos de la tierra, ¿verdad? Entonces, mire, paso por paso, todo lo hace Dios con un propósito, hermanos. Yo y usted, si estamos aquí es por un propósito, hermano, o estuvimos por un propósito, pero el mismo propósito que tiene Dios para usted y para mí no se queda aquí, nos puede llevar a cualquier lugar y el propósito de Dios sigue caminando, hermanos, no para cuando yo y usted no nos levantamos, para cuando yo y usted no obedecemos, para cuando yo y usted no nos ponemos en la voluntad del Señor, de ahí para, pero Él busca a otra persona para que el propósito continúe adelante, ¿verdad? Entonces, mire, dice el 5, y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio, y el rey dijo que entre. Parece entonces ya el rey ya sabía, ya tenía un plan de lo que iba a pasar. Dice, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseara el rey honrar más que a mí? Mire lo que le decía a este. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por toda la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Mire, hermano, mire lo que estaba diciendo el rey, lo que el Señor le había puesto en el corazón, es lo que Amán iba a hacer, iba a hacer a Mardoqueo. Iba a ser la burla, Amán, iba a ser la más vil burla para él, hermanos. ¿Por qué? Porque Mardoqueo iba a ir como un rey, con su vestido, con su corona arriba del caballo, y Amán era el que iba a dirigir el caballo a donde el rey se supone que iba a ir. Era la ofensa más fea para Amán, hermanos. Pero sabe, la humillación, pero ahí Dios estaba actuando. Dios estaba en el asunto, porque todo fue paso por paso. Y lo principal es que se lo puso al rey que lo hiciera así también, hermanos, ¿verdad? Y dice, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, y así se hará el varón cuya honra sea el rey. ¿Por qué le temieron a Mardoqueo, hermanos? Porque sabe, hermanos, después de lo que se estaba mostrando, se pudo decir que era la mano derecha del rey. Por eso dice que le temieron a Mardoqueo en ese tiempo, porque estaba haciendo como estaba pasándose como un rey, hermanos, ahí, ¿verdad? Y si dice la palabra de Dios que al rey no se le podía ni poner una mano, ni se le podía decir nada, cuanto más a su mano derecha. Por eso dice ahí que le temieron a Mardoqueo, hermanos. Dice, después de eso Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Ya parece entonces, hermanos, yo creo que él ya sentía. Dice, no me voy, que nadie me vea, voy a irme a esconder, voy a irme a huir, porque todo lo que está pasando no es como yo lo había pensado, no es como tenía que ser, ¿verdad? Dice, contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Mire, todavía aún su familia, hermanos, habían mirado. Dice, ¿sabes qué, Mardoqueo? ¿Sabes qué, Amán? No te puedes ir a esconder a ningún lado.
ni puedes hacer nada porque la mano de Dios, de Mardoqueo, ha caído en tu vida. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto, hermanos. Y de ahí se sigue esa historia. ¿Qué pasó, hermanos? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo termina esa historia? Que la horca que Amán había preparado para Mardoqueo fue su misma muerte para él. Y no nomás para él, hermanos, sino para toda su casa. Porque dice que aún sus hijos y todos murieron. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? ¿Verdad? Que cuando yo y usted confiamos en Dios, cuando yo y usted, a pesar de lo que estamos mirando, confiamos y ponemos nuestra vida delante de Dios, Dios actúa. Dios trabaja. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios deben de estar ¿en qué? En paz. Porque en quién hemos creído, en quién estamos creyendo, con quién estamos caminando, hermanos. Estamos caminando con el Rey de Reyes, el que todo lo sabe y el que todo lo hace, hermanos. Y esto quiere decir, hermanos, que si en ese tiempo los judíos estaban siendo perseguidos porque iban a morir, ellos lo sabían y había que hacer algo, hermanos, ¿para qué? Para cortar eso. ¿Y qué hay que hacer delante de Dios? Llorar, esconderse, irse para otro lado. Hay que hacer eso, no, hermanos. Hay que buscar al Señor, hermanos. Dice en la persecución, en las pruebas, en todo momento, dice en las buenas y en las malas, hay que buscar al Señor, porque solamente Él nos puede guardar, solamente Él nos puede proteger, solamente Él puede hacer un resultado en su vida, en mi vida, para que lo que quiera venir a su vida, en mi vida, no sea como el hombre lo diga, sino como lo diga Dios. Si a Dios le place, a Él le va a placer, pero a donde quiera que usted y yo vayamos, ahí nos va a ir de bien, hermanos. A donde quiera que usted y yo vayamos, ahí vamos a ser bendecidos, porque la bendición no está aquí en este país, la bendición está a donde usted y yo estemos, a donde los pies suyos y los míos pisemos. Ahí va a estar la bendición, porque tenemos un Dios que puede ser aquí y puede estar en otro lado. En cualquier lugar donde yo y usted estemos, ahí vamos a ser bendecidos, ahí vamos a ser protegidos, ahí la mano de Dios va a estar con cada uno de nosotros. Amén. Solo, hermano, tenga paz en su corazón. Hay que tener paz, hermano. El miedo no es de los hijos de Dios. La paz es de Dios. Y si dice la palabra que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? ¿Quién contra nosotros? Vamos a ir, hermano. Léalo, hermano, el 10. A ver, diga. En Salmo 37 dice: los impíos desenvainan espada y atesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Y luego en el 15 dice: su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Y sí, hermano, es que yo y usted, hermanos, nunca vamos a llegar a entender el conocimiento de Dios. Usted y yo nunca vamos a saber lo que Dios piensa y cómo Él hace las cosas. Dice, Esther 9:1 nos muestra que una sola persona que teme a Dios puede inspirar a otros. Nuestra lealtad a Dios puede abrir puertas y hacer cosas inesperadas, hermano. Nuestra lealtad, nuestra obediencia a Dios puede hacer. Dios arregló todas las cosas, no solo para la protección de todos los judíos, sino también para que ambos lo que habían planeado lo merecían. Amán planeó la horca, fue su horca. Mardoqueo no planeó ser un alto funcionario después, pero Dios paga a aquel que obedece, a aquel que hace la voluntad de Dios, a aquel que lo busca, dice, en momentos de tribulación. Dios paga, hermanos. Sí, el inciso B
Desde su puesto político, Mardoqueo procuró el bien a su pueblo. Como José fue protección para su familia en Egipto, también Mardoqueo fue colocado en eminencia para servir de muro protector al pueblo de Dios. 1. El versículo 1 vuelve a referir la grandeza de Asuero. El libro termina como comienza, haciendo ver la grandeza del rey y lo que tuvo que hacer para mantener la pompa y la riqueza de su imperio. Él impuso tributo a toda la tierra. La palabra hebrea que se traduce como tributo es realmente el término servicio. Así que estos tributos eran pagados posiblemente con el cultivo de la tierra, la pesca y el cuidado de ganado. Ello era considerado como un servicio al rey. A pesar de que Asuero no era un rey piadoso, se nota que tenía capacidad administrativa. Todo lo que esté a la cabeza de un gobierno debe administrar sabiamente las finanzas, pero sin agravar el yugo de los ciudadanos respecto a los impuestos. 2. El versículo 2 hace notar un paralelo entre la grandeza del rey Asuero y el engrandecimiento de Mardoqueo en el mismo reino. La grandeza de Mardoqueo estuvo determinada por la acción del mismo rey gentil. En la Biblia hallamos diversos ejemplos de reyes paganos que hicieron bien a los intereses de Dios. Uno de ellos fue Ciro, al cual Dios llama mi siervo, porque fue útil en la orden para edificar a Jerusalén. Isaías 45:1 dice, debemos orar por los que están en eminencia para que puedan servir a los intereses del reino de Dios y a la defensa del pueblo santo cuando los creyentes están bajo persecución. 3. A través del versículo 3 aprendemos el secreto de ser engrandecido como servidor público y de ser estimado por el pueblo. Para Mardoqueo era secreto, dice, para Mardoqueo el secreto estuvo en no mirar los intereses propios, sino procurar el bien para todo su pueblo. Hay bienes públicos que no se logran exactamente como un dirigente piadoso los quiere, pero por lo menos se deben procurar. Por eso fue lo que hizo este piadoso hombre de Dios desde su posición de eminencia. Además, él habló paz para todo su linaje. ¿Cuántas veces los pueblos son maltratados por dirigentes que insultan a quienes dirigen? Aún en la casa de Dios se carece de líderes que hablen pacíficamente al pueblo. Por tanto, si un creyente alcanza una posición de gobierno, debe usar su posición para defender los derechos de sus hermanos en la fe y comunicar la palabra con gracia y paz. Gloria a Dios. Pues simplemente, hermanos, decir que pues aquí pasaron cosas que, como decía la hermana, Dios las ejecutó de esa manera y Dios permite las cosas. Pero lo que tenemos que tener bien claro nosotros como embajadores, ¿verdad? Escuché ayer lo decía mi pastora, somos embajadores, somos representantes, lo decía mi hermanita. Entonces tenemos que tener sobre todas las cosas la paz de Dios, o sea, ser pacíficos nosotros y ver siempre los intereses de todos, ¿verdad? De ver los intereses de todos nuestros hermanos y no solamente ver los propios, ¿verdad? Eso es elemental para poder servir a Dios, porque sí, evidentemente que Dios levanta a las personas, a quien sea, porque aquí quien sea puede ser levantado por Dios, quien sea, hermanos, esto es lo hemos visto, quien sea. Para él es él no tiene preferencias, él no hace acepción de personas. Y no porque tú creas en tu mente, que porque tú vienes y porque tú estás y porque tú haces todas las cosas según tu mente, según tu verdad, dice en los proverbios, no te apoyes en tu propia opinión, en tu propia prudencia.
en tu propia inteligencia, porque no es la que viene de lo alto. Sobre todas las cosas tenemos que tener los pies aquí. Nadie es más que nadie. No debemos de sentirnos más que nadie porque hacemos menos, porque hacemos lo otro. Por eso dice su palabra, no es por obras, es simplemente por la gracia de Dios, porque Él es un Dios soberano y a quien Él le plazca, Él va a levantar. ¿Verdad? Pero esa alma que Él levante tiene que tener los pies en la tierra y entender que es Dios el que está haciendo esa obra, no nosotros, no la inteligencia del hombre, no la facultad, no porque estudió, no por nada, no porque está preparado, no porque viene todos los días y porque pasa horas, no es por obras, hermano, es por la gracia. ¿Y eso a qué nos lleva? A ver a todos mis hermanitos igualitos. No nos tenemos que sentir, ay, es que yo, no. Eso es lo que más, si lo vemos así legítimamente, es lo que más detesta Dios. La soberbia y el envanecimiento de corazón de los hombres. Es que yo, o puede ser de los que hacen mucho, ¿verdad? Porque también, yo vengo y yo hago esto, y yo hago lo otro, y yo lo hago. Entonces Dios tiene, no, tampoco por eso, hermanitos, tampoco por eso. Lo tenemos que hacer con agradecimiento, con acción de gracias, porque mira, simplemente Dios nos dio la vida. Hoy, a todos nosotros nos dio el soplo de aliento, a todos nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Pues se fue a dormir. ¿De qué murió? No sé, se fue a dormir y no amaneció. Ya no despertó, se murió en la noche. ¿Y eso, quién eres tú para que no te pueda pasar eso lo mismo? Nadie, hermano. Jóvenes, grandes, viejos, chiquitos, no hay excepción. Cualquiera de nosotros, el día de mañana, ya puede dejar de existir. Así de sencillo. Por eso nos tiene que entrar en nuestra mente y en nuestro corazón para tener ese agradecimiento con Dios en todo momento. Y no perder la humildad. Nunca, hermanos, nunca, con nadie, ante nadie. Somos creación de Dios y estamos por pura misericordia de Dios vivos. Nada más con eso, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Es cierto, hermano. Mire, dice, debemos de confiar en el poder de Dios y recordar que incluso aquellos en posiciones de poder y autoridad pueden ser tocados por Dios para ayudar a su pueblo. ¿Va? Para ayudar a su pueblo. Mire lo que dice 9:3, dice, de ahí dice, y todos los principales de las provincias, los satrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaron a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, hermanos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que todos los gobernadores y todos todos, hermanos, ¿verdad? Se postraron, dice, cayó el temor y ayudaron, hermanos, dice. El versículo 9:3 nos muestra cómo incluso aquellos en posiciones de poder y autoridad se postraron ante el temor de Mardoqueo. Podemos ver aquí que a través de la valentía y la fidelidad de Mardoqueo vinieron hacia Dios y decidieron apoyarlo. Aquí vemos una clara demostración de que Dios puede usar a líderes y autoridades para proteger y ayudar a su pueblo. ¿Verdad? Después, ¿qué pasó después de eso, hermanos? El pueblo de Israel vivió feliz. ¿Por qué? Porque cayó un temor en aquellos, ¿verdad?, que no conocían a Dios. Ahora en este tiempo podemos decir, hermanos, ¿verdad? Bueno, sí, pero no se sabe que haya gobernadores, no se sepa que haya presidentes y todos que tengan temor de Dios y que traigan eso. Pero eso a mí, a usted no nos incumbe, hermanos, ¿verdad? Ni nada de eso. Lo que a mí, a usted nos debe de dar temor es de que le sirvamos a Dios.
Y que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y alma, hermanos, porque lo demás a usted y a mí no nos conviene. Lo demás, Dios es el que lo hace. Él desea solo que seamos como Mardoqueo, hombres valientes, piadosos, hombres obedientes. ¿A qué? ¿Por cuál fue la obediencia que hizo Mardoqueo, hermano? No fue a armar a un pueblo en guerra. No fue y dijo, bueno, vamos a conseguir machetes, piedras, ondas y todo, y lo que podamos y todo, y vamos a ir a la guerra. ¿Por qué esta guerra? No, porque esta guerra es de Dios. La guerra no es de nosotros, la guerra es de Dios. Y lo que él fue, todo eso fue y le oró al Señor. Puso el asunto en las manos de Dios y le dijo a su hermana, ¿sabes qué? Tú también métete en oración y en ayuno, y ahí está la victoria, oración y ayuno, hermano, porque después que hay voluntad, después que hay obediencia, cuando yo y usted venimos y ayunamos y le oramos al Señor, dice que suceden cosas maravillosas, suceden cosas inesperadas. Dios lo malo lo cambia a lo bueno. Porque siempre que oramos, hermanos, para que Dios cambie lo malo a lo bueno, para que Dios nos ayude, nos proteja, para que Él sea guiando a ellos, hermano. Por eso dice la palabra que yo y usted siempre tenemos que orar por los presidentes, por los gobernadores, por la policía, por los bomberos. ¿Para qué? Para que Dios toque sus corazones. No para que los siga haciendo más malos y más poderosos y para que ellos sigan sacando, no, para que Dios toque sus corazones y sus vidas y apoye la causa de Dios. ¿Es algo imposible? No, pero a veces es algo que la iglesia no lo hace. Pero, hermano, podemos, sí, hermano, yo sé que Dios va a tomar control en él y en todos. Y yo sé también que a usted y a mí nos va a guardar. Porque yo y usted, yo reconozco que tengo a un Dios vivo, a un Dios que promete guardarnos, cuidarnos, dice, hasta el fin de nuestra vida, hermano. Y si esa es una promesa de Dios, yo y usted tenemos que apoyarnos en esa promesa. Si esa es una promesa de Dios, yo y usted tenemos que creer en esa promesa de Dios. Que no venga y el enemigo y le quite y le ponga incredulidad en su mente. Que no venga el enemigo y le ponga otro pensamiento en su corazón. Yo y usted nos tenemos que levantar, pero ¿qué? En oración, para que Dios escuche el ruego de su pueblo y para que Dios actúe como tiene que actuar. A lo mejor este es un propósito para que yo y usted nos levantemos ya de lo que estamos pensando, que estamos bien y estamos mal, hermano. Es para que yo y usted decidamos ya buscar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Es una necesidad. Hay una necesidad, sí. ¿Habrá propósito? Ese no lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe, hermano. Entonces yo y usted tenemos que empezar a buscar al Señor con todo nuestro corazón. No nos queda de otra. El Hijo de Dios no huye. El Hijo de Dios se pone en las manos de Dios. El Hijo de Dios no es cobarde. El Hijo de Dios se levanta en oración y en poder. Claro que puede haber miedo y todo eso es parte fundamental de nuestra vida, de nuestro cuerpo, pero confiar, dice que cuando confiamos en ese temor, dice Dios se lleva el temor y viene la paz a su vida y a su corazón. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, leyendo yo y yo saqué mucha enseñanza de simplemente de Mardoqueo, hermanos, pero es otra, pero sabe, hermanos, esta palabra ha llegado en un buen momento. Ha llegado, ¿por qué? Porque va a traer un resultado. No lo sabemos. Pero si yo y usted trabajamos en nuestra vida, trabajamos en la voluntad del Señor, hermanos, Dios va a trabajar, Dios va a actuar, hermanos. Pero hay que levantarse, hermanos. Es hora, hermano. Mire, hermano, a veces están pasando esas cosas y nosotros no nos levantamos. Nosotros, hermanos, a veces nos dejamos.
ganar la batalla, nos dejamos ganar las bendiciones, porque a veces queremos, hermano. Mira, Israel tenía ganado. Cuando venía en el desierto tenía ganado, pero decía queremos carne. Trayendo ganado, ¿por qué? Porque no se levantaban, no querían hacer algo por sus vidas, no querían hacer algo por sus familias, no querían hacer nada por ellos mismos. Quería que Dios le trajera los platillos ya listos a la mesa, a la casa, cuando la misma palabra de Dios dice que yo y usted nos tenemos que esforzar, que seamos valientes y que caminemos en fe, creyendo que Dios tiene la victoria. Pero ellos pedían carne, pedían cosas y todo eso. Trayendo, hermanos, traían, hermanos. Podían tener leche. De la leche podían sacar muchas cosas. No tenían por qué estar diciéndole a Moisés, queremos esto y queremos aquello. Y a veces nosotros tenemos tantas cosas que sacar de nuestra vida y queremos estarle pidiendo al Señor cuando todo lo tenemos en nosotros mismos. Porque dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que no podemos hacer yo y usted? Si todo lo podemos hacer. ¿Qué es lo que la Biblia no dice que no es? ¿Qué es lo que usted no puede hacer? Simplemente no puede pecar, no puede desobedecer. Pero de ahí a allá dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces tenemos las cosas en nuestras manos y estamos pidiéndole a Dios que dé, cuando Él tiene de Él más. Él nos ha dicho en su palabra que seamos más que vencedores. Él nos ha dicho que tenemos la victoria. Gloria a Dios, hermano. Vamos a ir a Daniel. Daniel 6. Sí, vamos a, el que lo tenga, léalo, hermano, 6. Del 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas y gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Sobre todo el reino. Dice, Daniel fue gobernador en Persia en días del rey Darío. Dice, Daniel alcanzó gran jerarquía en el reino de Darío. Daniel es otro ejemplo de un creyente que participó en la política de una nación pagana. Un principio que respaldó tal participación es el que dijo Cristo, que nuestra luz debe de alumbrar delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Los versículos 1 y 2 de Daniel 6 muestran que cuando Dios quiere enaltecer a sus siervos y colocarlos en eminencia, puede usar aún a los reyes. En este caso usó al rey Darío para situar a Daniel como uno de los 3 gobernadores de todo aquel imperio. Subordinados a Daniel y a otros 2 gobernadores estaban los 120 sátrapas que tenían la función de ejercer gobierno en diferentes regiones del imperio, hermanos, ¿verdad? Pero arriba de él estaba Daniel, arriba de estos gobernadores, o sea que Daniel era más superior que ellos. Era más superior que ellos. ¿Y quién lo puso ahí, hermanos? Lo puso el Señor. ¿Por qué lo puso, hermanos? Dice, porque él obedeció a Dios y guardó su vida en el Señor, hermanos, porque desde el principio, si ustedes dicen, ahí dice Daniel que él se guardó aún de comer, ¿verdad? ¿Y qué pasaba, hermanos, cuando se guardó? Dice que él se fortalecía en alma y en espíritu. Dios daba gracia a Daniel por lo que él era. Por eso dice ahí que nosotros tenemos que ser la luz del mundo en donde quiera que nosotros andemos. Nosotros, hermanos, somos embajadores de Cristo.
Nosotros andamos en todo lugar, en todo momento, y a veces, hermanos, las miradas van a estar siempre en nosotros. Mire, yo le voy a decir una cosa como a ellos, hermano. A mí me pasó, hermano. Mire, nosotros, en donde quiera que vayamos, hablemos la palabra de Dios, digamos que seamos hijos de Dios y queremos hacer la voluntad, lo vamos a hacer, pero siempre de toda la gente que nos rodea, siempre nos van a tomar por malos, siempre van a hablar de nosotros. Es raro aquel que va a decir algo de usted, hermano. Siempre todo el mundo va a hablar mal de nosotros. Así es que, hermanos, yo no me escondo aquí para que yo encuentre en ellos una palabra o me digan algo bueno. Yo sé que para ellos no estamos, lo que ellos ven, hermanos, que nosotros hacemos para ellos es malo. Ellos siempre van a ver que es malo lo que nosotros hacemos. Nos ven parados ahí y todos ya nos dicen gritones, nos dicen tantas cosas y todo eso. Una vez yo le dije a alguien que me llegó diciendo eso, le digo, ¿a ti te gustaría que en vez de estar predicando la palabra estuviéramos ofreciendo cerveza y marihuana ahí? ¿Eso te gustaría? Y se quedó callado. Porque para ellos, hermano, eso es malo. Estar ahí predicando la palabra lo ven mal. Dice que gritamos, que hacemos todo eso. Y siempre, hermano, yo y usted siempre van a hablar mal de nosotros. Es bien raro cuando alguien le va a decir, solamente los cristianos nos van a pitar, nos van a decir, sigan ahí, están haciendo, pero de ahí para allá el mundo nos va a ver malo. Nos va a ver el mal. A nadie vamos a poder, a nadie. Pero ¿sabe qué? Al que debemos de honrar es a Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que todo lo que hagamos para Dios es bueno. Por eso nosotros trabajamos para Dios, no trabajamos para el mundo. Porque el mundo no nos va a pagar, ni nos va a ayudar, ni nos va a proteger, ni va a estar ahí en las buenas y en las malas. Pero cuando yo y usted trabajamos para un Dios amoroso, poderoso, Él va a tener cuidado de nosotros. Entonces, ¿a quién quiere usted glorificar? ¿A Dios o al mundo, hermano? Al Rey de Reyes. Entonces glorifiquémoslo en todos momentos y donde nosotros andemos. Donde nosotros andemos. No esperemos nada bueno del mundo. No lo esperemos. Esperemos lo más mejor de allá arriba. De allá arriba. Así es que, hermano, comprendamos y entendamos, hermanos, ¿verdad? Que del mundo, hermano, ¿usted cree, hermanos? Nosotros no somos perfectos. Nosotros en algún momentito se nos sale algo o hacemos algo que no fue bueno para nuestra presencia, porque somos humanos. Porque estamos ahí, pero abogado tenemos. Pero, hermano, aquellos que nos miran a veces cometer un error, híjole, hermano, con eso ya nos dicen tantas cosas. Y dígamelo a mí, yo se lo puedo decir tantas cosas, hermano. No, para el mundo, hermano, yo y usted tenemos que ser ángeles perfectos. Pero no, hermanos, perfecto es solo Dios. Pero ellos no lo entienden. A veces, hermanos, nomás están mirando a cada uno de nosotros para ver qué hacemos o qué decimos. Para venir. Pero acuérdenos que ellos son del mundo. El mundo está usado por Satanás, que el Señor lo reprenda, hermano. Yo y usted, hermano, no somos perfectos. Yo y usted tenemos que trabajar, ser la luz del mundo, como dice esta palabra, hermano. Tal vez nosotros no tenemos ningún puesto en la política, pero sí somos embajadores de Cristo, hermano. Somos los que llevamos la palabra por el lugar donde nosotros vamos, donde nosotros caminamos. Y trabajamos para el mejor patrón. Después, para el mejor patrón. Para el mejor patrón que tenemos, hermano. Así es que olvídese del mundo, hermano. Del mundo nosotros no esperamos nada. Lo que nosotros esperamos viene de allá arriba. ¿Verdad? De allá arriba. ¿Por qué? Porque nuestra mirada y nuestro trabajo viene de allá. Nuestro trabajo aquí es secular, aquí trabajamos para nuestras cosas, pero lo primordial, el trabajo más bueno que hacemos viene de allá arriba. Y de allá viene la mejor paga. Así es que nosotros a trabajar, verdaderamente a trabajar, hermanos. Con lo que está pasando, hermano, ya no nos queda otra que trabajar para Dios. Y que Él se agrade de nosotros, hermanos.
Porque si van a pasar esas cosas y nosotros nos vamos a esconder y no vamos a querer, hermanos, van a suceder, hermanos, pero no va a suceder si yo y usted nos levantamos, si yo y usted nos esforzamos, si yo y usted tenemos la valentía de creer en un Dios vivo, hermano, porque para eso aún hay que ser valientes, para creer en un Dios vivo, hermano, en un Dios que no lo podemos ver, pero que habita en su corazón y en mi corazón. Dice, Daniel 6 muestra que cuando Dios quiere enaltecer a sus siervos y colocarlos en eminencia, puede usar aún a los reyes. En este caso usó al rey Darío para situar a Daniel como uno de los 3 gobernadores de todo aquel imperio subordinados a Daniel y a otros 2 gobernadores. Estaban los 120 sátrapas que tenían la función de ejercer gobierno en diferentes regiones del imperio. Esta responsabilidad era muy seria para Daniel. Por su desempeño tenía que ver con la seguridad misma del rey. Los sátrapas tenían que dar cuenta a los gobernadores y estos a su vez rendir cuentas al rey. Aquí aprendemos que nunca un cristiano debe codiciar un puesto político encumbrado, sino estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios en cualquier lugar que se le solicite en el gobierno. Un creyente puede ser útil en una municipalidad, otras veces en un estado, provincia, otras en el Congreso de una nación y si fuera necesario también en la presidencia de un país. Al mirar esta jerarquía en la que Daniel fue situado, descubrimos que la fidelidad a Dios es directamente proporcional al nivel de confianza que se pueda generar en los que nos rodean. El historial de Daniel con otros reyes antes de Darío era suficiente para colocarlo en este nivel tan alto de gobierno. Pero mire, hermanos, ¿sabe lo que le pasó a Daniel, hermanos? Que dice la palabra de Dios, se había muerto Nabucodonosor, Balsasar, Darío y todo. Dice que llegó un nuevo rey al imperio donde estaba Daniel. Este rey no conocía a Daniel. Dice la palabra de Dios, ¿por qué le digo esto? Porque eso es una persecución aún para Daniel. Dice, hermanos, que se levantaron todos estos gobernadores, todos se levantaron, hermanos, ¿para qué? Para hacer un complot contra Daniel, hermanos. ¿Para qué? Dice que nomás lo estaban observando para mirar cualquier problema que hiciera en contra del gobierno, para ir contra el rey, para acusarlo. Pero dice la palabra de Dios que no encontraron nada malo en él. No le encontraron nada malo en él, no tuvieron pruebas y todo eso, pero a pesar de eso aún dice, bueno, no encontramos pruebas, busquémoslo, dice, busquémosle, dice, a lo mejor aún trabajando para su Dios puede cometer un error. O sea, lo que ellos querían, hermano, es traer una persecución para Daniel, un problema para él, porque sabían, hermanos, que Daniel, ¿verdad? Dice ellos que sabían que Daniel tenía un espíritu de Dios bueno. Era un coraje. Mire, dice la palabra de Dios que Daniel estaba arriba de ellos, hermano. Y la palabra de Dios, yo leyendo decía, bueno, si ellos estaban abajo de Daniel, ¿por qué se brincaron el poder de Daniel? ¿Por qué no supo Daniel del complot que estuvieron haciendo para él, hermano? ¿Verdad? Si todo, dice que todas las cosas pasaban primero a Daniel para después pasar al rey. Pero ellos en el deseo, como Amán, hermanos, en el deseo de destruir a un hijo de Dios, como el deseo de que ya en sus corazones había un odio, había un coraje, y a veces esas cosas no nos hacen ser sabios. Y ellos cometieron un error, en vez de se fueron hacia el rey. ¿Y qué le dijeron al rey? Mira, al señor rey. ¿Qué le dijeron al señor, a este rey? Mira, señor rey, las leyes de Persia dicen que si alguien comete una cosa para el rey, ¿verdad? ¿Cómo se puede? Está expuesto a ser muerto. A ser muerto, dice, y nosotros hemos encontrado un problema en Daniel. Dice, que no hace caso a tus edictos. No hace caso
Gracias, hermano. No hace caso a tus mandamientos ni nada, porque vemos que él está orando allá en su casa, dice, lo vemos que está orando 3 veces al día, y allá está y todo eso. Mire, mire, hermano, lo que ellos le fueron a decir al rey. Vemos que no hace caso, lo vemos mejor que en vez de hacer caso a tu ley y todo, él prefiere estar en su casa orándole a su Dios. Y dice que lo hicieron firmar el edicto, hermanos, porque lo hicieron firmar. Y dicen que vino, hermanos, la persecución para Daniel, porque fue aventado en el pozo de los leones, hermanos. Pero ahí Dios tomó control. Ahí Dios tomó control de él, hermanos, porque no tuvo ningún rasguño de esos leones. No tuvo ni nada de ellos, sino que dice que los leones jugaban con Daniel y con sus 2 amigos. ¿Qué nos lleva con eso, hermanos? Que aunque estemos pasando peligro, persecución o problemas, si Dios está con nosotros, nadie puede hacer nada con los hijos de Dios, hermano. La mentira tarde o temprano cae, hermano, porque la mentira es una mentira. La realidad es que Daniel buscaba a Dios con todo su corazón. Esa era la única realidad. Y esa realidad Dios no lo va a tirar a la basura. Porque estaba buscando, ¿verdad?, al Señor su Dios. Como le dije primero, hermano, puede que haya persecución, va a haber cosas con esas cosas. ¿Acaso Daniel estaba preocupado? ¿Daniel estaba temeroso? Daniel estuvo temeroso cuando le dijeron, mira, Daniel, has quebrantado las leyes de Persia y ¿sabes qué? Por tal cosa te va a tocar ir ahí al pozo de los leones, y ellos tienen 30 días que no han comido. En cuanto, dice la palabra que ellos esperaban que en cuanto fuera tirado él, los leones lo desgarraran y todo eso, hermano. Pero ahí estuvo la mano de Dios. En vez de desgarrarlo, lo recibieron en los brazos, hermano. Los leones fueron la almohada para amortiguar el golpe. Ellos fueron la almohada para que Daniel y sus 2 amigos estuvieran tomando una siesta ahí, hermano. Para eso fueron ahí aventados. ¿Para qué? Para que todos aquellos detractores de la palabra de Dios vean que cuando Dios está con sus hijos, hermano, hay maravillas ahí, hermano. ¿Qué vieron ellos? ¿Qué dijo el rey en ese tiempo? Verdaderamente Dios está con ellos. Amén. Porque verdaderamente, hermanos, dice que cuando esperaban los gritos y todo eso, vieron a Daniel estar en paz. Los leones eran sus almohadas de ellos, hermano. Qué preocupación, qué problema, hermanos. No, la paz te seguirá en todo lugar, en todo momento, cuando pongas al Señor en tu vida y en mi vida. La paz nos seguirá. ¿Es duro? Sí, hermano. Es duro ver y escuchar y todo eso. Pero acuérdese que yo y usted ya no caminamos por vista. Nosotros podemos ver ahorita y escuchar tantas cosas, pero hermano, ese es del mundano, del mundo. Yo y usted caminamos en fe, que es diferente. Yo y usted caminamos en creer, hermanos, de que Dios nos puede guardar en cualquier lugar. Si ha guardado a ellos, hermanos, si los guardó del pozo de la alumbra, de los leones, si ha guardado a sus hijos, guardó a su pueblo en el libro de Esther y todo eso, ¿por qué no nos va a guardar a nosotros? ¿O al caso es otro Dios el que tenemos? Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Simplemente hay que confiar en Él, hermanos. Dice, al mirar esta jerarquía en la que Daniel fue situado, descubrimos que la fidelidad a Dios es directamente proporcional al nivel de confianza que proporciona, dice, se puede generar en los que nos rodean. El historial de Daniel con otros reyes antes de Darío era suficiente para colocarlo en este nivel tan alto de gobierno. Debemos aprender a ser fieles en lo poco, y Dios mismo se encargará de hacernos útiles en la posición mayor. En el reino de Dios se cumplen las mismas reglas como Cristo enseñó al hablar del juicio de las naciones en Mateo 25:21, hermanos. Mire, debemos aprender a ser fieles en lo poco, hermanos, ¿verdad? Debemos de aprender a ser fieles en lo poco, porque el Señor en lo mucho
nos pondrá, hermano. Vamos a leer Mateo 25, 21, a ver qué dice, hermano. El que lo encuentre, lea 25, 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Amén, gloria a Dios. Ya, entonces, pongámonos, hermanos, en lo poco que tengamos, ¿verdad? Dice, debemos aprender a ser fieles en lo poco. Y Dios mismo se encarga de hacernos útiles en una posición mayor, hermanos, ¿verdad? Mire, hermanos, a veces, hermanos, ¿verdad? A veces, mire, cómo a veces queremos alcanzar muchas cosas de parte de Dios cuando en lo poco que nos dice que hagamos no lo hacemos. No somos obedientes. ¿Cómo nos va a poner en algo donde se necesita disciplina, ¿va? Donde se necesitan más cosas de Dios? ¿Cómo nos va a poner si en lo poco que nos dice no lo hacemos? No, hermanos, tampoco busquemos, ¿verdad?, posiciones gubernamentales, pero trabajemos en su obra de Dios. Prediquemos la palabra, hermanos. En lo poco que Él nos dice que hagámoslo. Él nos va a guardar si hacemos esa realidad en nuestras vidas, hermano. Cuando lo hagamos es que estamos obedeciendo al Señor. Cuando lo hagamos es porque estamos haciendo su voluntad, hermano. Tal vez muchos no se preocupen en esto, hermano, y muchos verdaderamente aún cristianos no se preocupan en esto por unas posiciones o por lo que tengan, hermano. Pero yo y usted, muy aparte de esto, de lo que está pasando, la misma palabra lo decía, hermano, la misma palabra lo dice, que tarde o temprano estas cosas iban a suceder. Y como le digo, hermano, si ahorita estamos espantados, ahorita tenemos temor y todo eso, cuanti más con lo más feo que venga después, hermanos, cuando venga la verdadera persecución a usted y a mí, hermano, si no nos preparamos delante de Dios y nos ponemos bien con Dios, sí vamos a sufrir esas cosas, hermano, pero esas cosas no son para los hijos de Dios, porque si no son para nosotros, porque Él nos va a guardar. Si ahorita esto lo estamos mirando así, hermanos, esto no es nada. Esto dice que son principios de lo que va a pasar, porque la venida del Señor viene y la iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que ponerse bien. Dice que por su casa va a empezar y está empezando ya por la iglesia de Cristo, para que yo y usted entendamos, hermano, que esto no es un juego, que esto es una realidad. Y esto es una realidad. Como le dije primero, si Dios lo dejó que fuera ahí, fue por algo que nosotros no sabemos, hermano, para que nosotros entendamos y comprendamos que a veces de Dios no se juega. Tal vez hemos jugado, pero ahora van a venir las consecuencias. Esa es parte de unas consecuencias. Y si seguimos como seguimos, vamos a ser partícipes de esas consecuencias. Porque la palabra dice que habla a tiempo y fuera de tiempo. Y nosotros ya lo sabemos y lo estamos escuchando. Lo que nos queda es ponernos en las manos del Señor, hacer su voluntad del Señor, y lo demás solo Él lo sabe. Solo Él lo sabe. Porque yo y usted no sabemos nada, pero tenemos que buscarlo. Como aquí decía, en oración y en ayuno. Es tiempo, hermanos. Es tiempo, por algo vienen las cosas, para que la iglesia se levante del sueño en que está. Y no nomás son todo el pueblo de Dios, hermanos, porque se ha dejado de buscar a Dios. Se ha dejado de desobedecer a Dios. Se ha olvidado el temor a Dios. Se ha olvidado tenerle temor a Dios, hermano, y por eso a veces Dios usa a alguien para que vengan estas cosas, para hacernos entender al pueblo de Dios de que no estamos caminando como Dios quiere que caminemos. Y esto no es coincidencia, esto pasó siempre en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se rebeló, cuando el pueblo no obedeció a Dios. Estas cosas sucedían para que el pueblo allá donde estaba en su esclavitud, en su problema, recordara que cuando estaba con Dios tenía todo. Dice, Daniel era superior a sus colegas en todo el reino. El testimonio de esta sección es
es aleccionador. Dice, pues nos demuestra que la senda de los justos es como a la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El versículo 3 presenta la superioridad de Daniel sobre sus colegas de gobierno. Aquella distinción era manifiesta especialmente al rey Darío. Hay varios ejemplos en la Biblia de hombres que fueron sobresalientes. Job sobresalió por su piedad. Dios mismo testificó ante el enemigo que no había otro como él en la tierra. Y el ejemplo perfecto de esta superioridad moral lo encontramos en Jesús, de quien se testifica que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nosotros también debemos ser moralmente superiores a la baja medida de justicia que conocen los impíos. Jesús dijo a sus discípulos que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de Dios, hermanos, ¿verdad? Que le dijo el Señor. Jesús dijo a sus discípulos que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de Dios. En verdad, Dios siempre ha tenido hombres santos en la tierra y en ocasiones los ha puesto en lugares estratégicos para marcar una diferencia positiva. Debemos orar que estos hombres surjan y sean de bendición en el ejercicio del poder. La segunda parte del versículo 10 nos revela en que Daniel sobresalía frente a sus colegas. En él había un espíritu superior, hermanos, ¿verdad? Mire, hermanos, de ahí venía el odio contra Daniel, el coraje contra Daniel de todos aquellos. Aquellos también eran sabios, porque este rey buscaba a los más sabios también, ¿verdad? Y cuando fue a traer a Daniel, dice que fue a traer a los más sabios del pueblo de Israel. Nabucodonosor dice que se llevó. Pero mire, el coraje de ellos era de que Daniel era más sabio. Porque buscaba a Dios. Porque la sabiduría no es de uno. La sabiduría viene de Dios. El que le pide a Dios la sabiduría dice que Dios se la da, ¿verdad? Se la da, hermanos. Y es que, como dijimos en la otra enseñanza, nosotros somos sabios, pero esta sabiduría es especial. Esta es de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios no nos lleva a pecar. La sabiduría de Dios no nos lleva a hacer cosas que no podemos hacer delante de Dios. Ahorita las hacemos, hermanos, porque todavía no tenemos la sabiduría de Dios. Tenemos todavía la sabiduría carnal de nosotros, la que aún a veces nos lleva a pecar. Nos lleva a hacer cosas que no son desagradables delante de Dios. Pero cuando obtenemos la sabiduría de Dios, ella nos enseña a caminar rectamente delante de Dios. Nos enseña a ser hombres piadosos, justos delante de Dios. Por eso el Señor le decía a los fariseos, a esos que no eran justos ni eran sabios, porque mirando lo bueno no lo querían mirar. Mirando las cosas que ellos veían no lo querían creer. Por eso no eran sabios. Porque la sabiduría de Dios es la que nos enseña a ser rectos delante de Dios. Por eso dice que Job era justo. ¿Por qué dice que era justo? Porque Job decía, voy a hacer un ayuno y una oración por mis hijos, dice. Por si ellos pecaron o hicieron algo delante de Dios, ¿verdad? Yo voy a interceder por ellos. Eso es de sabios. Eso es de sabios, hermanos. A veces nosotros, hermanos, sabiendo esas cosas, no lo hacemos. Todos tenemos hijos y todo eso, hermanos, pero a veces no lo hacemos. Y si lo hace, gloria a Dios. Pero eso es de sabios, interceder por nuestros hijos, hermanos, dice, por si ellos pecaron, dice, ¿verdad? Para que Dios tenga misericordia de ellos. Dice, no importa que pasen las generaciones, si Dios te tiene aquí, te seguirá bendiciendo. ¿Va? Dice ahí en Daniel, hermanos, que pasaron 3, 4 reyes, hermanos. Pasó Nabucodonosor, pasaron como 3 reyes, hermanos, y vino un nuevo. Pero, hermano,
A eso a Daniel no le importó, porque si Dios estaba con él, iba a estar, estuviera quien estuviera y estuviera donde estuviera, hermanos, ¿verdad? Así, hermanos, que si Dios está con nosotros, no importa, hermanos, verdaderamente que esté Donald Trump, que venga otro presidente más malo, que venga otro y otro, no importa. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si lo importante aquí no es quien venga, lo importante aquí es quién está con usted y conmigo. Pueden venir malos y más buenos y más buenos, hermano. Pueden venir generación, pero lo más importante es que Dios no cambia, que Dios sigue siendo el mismo cuando lo conoció y cuando se va con el Señor, hermano. Él es el mismo, Él no cambia. Ni sus leyes cambian, ni sus propósitos. Todo lo que Él dice se cumple porque Él es Dios. Nosotros, hermanos, nosotros somos los que necesitamos de Dios, hermanos. Verdaderamente de ellos no necesitamos nada, hermanos. Porque yo y usted, hermanos, tenemos que trabajar. Si necesitáramos, ellos nos dijeran, ok, ya no trabajen, nosotros les vamos a dar el dinero cada mes para que ustedes no trabajen. No, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir nuestra vida cotidiana, nosotros tenemos que seguir creyendo en Dios, nosotros tenemos que seguir buscando a Dios, nosotros tenemos que seguir asistiendo a las cosas de Dios, porque tenemos a nuestro Dios de nosotros y porque a Él es el que vamos a buscar. Ponerse en las manos de ellos, ¿de qué para qué, hermano? No, hermano, el hombre falla, hermanos, el hombre falla, pero Dios nunca va a fallar. Cuando depositamos nuestra confianza a Él nunca nos va a fallar. Él siempre tendrá el cuidado de nosotros. Continuamos, hermanos, en el 4 dice, el estándar de vida de Daniel es un ejemplo del llamado que Dios hace a sus siervos para rechazar la impureza en medio de ambientes hostiles. Miremos cómo aplicar esta verdad. Dice 1, el versículo 4 deja ver que los colegas que rodeaban a Daniel eran enemigos suyos. Y sí, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo tener amigos de esos ahí cerca de mí, hermanos, que nomás están planeando, ¿verdad?, las cosas malas? Probablemente, dice, la motivación era la envidia, en paralelo con lo que sintieron contra José sus propios hermanos. Muchos de los hombres de Dios más piadosos tuvieron que ejercer su fe entre hombres impíos. El mejor ejemplo es el de Cristo, de cuyos enemigos profetizó el salmista, tirándolos de perros y cuadrillas de malignos que habrían de rodear al Señor. Salmo 22:16 lo dice. Cuando el ejercicio del poder está en manos de hombres perversos, los creyentes que ejercen autoridad en ese mismo ambiente de seguro tendrán que sufrir. Daniel tuvo cerca de él aquellas fieras que buscaban una ocasión para acusarle ante el rey de algún delito. Cuando los que nos rodean intentan hacernos tropezar, debemos acudir a Dios en oración y pedir su protección, hermanos, ¿verdad? Dios dice, la explotación judicial que los sátrapas y gobernadores iniciaron contra Daniel incluía tratar de hallar alguna falta en el manejo del reino. Los santos no solo debemos ser fieles en nuestra relación con los asuntos espirituales, sino también con los quehaceres cotidianos del trabajo. Con respecto a Daniel, su vida intachable dejó a sus enemigos con las manos vacías. Nada pudieron hallar en su contra, hermanos, ¿verdad? Nada pudieron hallar en su contra. Buscaron por todos lados, pero nunca pudieron encontrar nada malo en él, hermanos, porque él solo hacía la voluntad del Señor. ¿Y cuál era la voluntad? Aún salir a trabajar al mundo era la voluntad del Señor, porque dice que no maltrataba ni hacía nada, sino que Daniel tenía un corazón de piedad. Así como el Señor, hermanos, un corazón bueno. Quiere decir, tenía Daniel un corazón, hermano, aunque tenía autoridad, hermanos, pero él iba y hacía un trabajo, pero el trabajo no lo hacía para el rey, lo hacía para Dios. Y cuando hacía el trabajo para Dios, lo que hacía al rey le gustaba, hermanos. Ese es lo que nosotros tenemos que tener, hermanos, ¿verdad? Que nosotros nuestro trabajo, lo que hagamos, lo hagamos para Dios.
porque los demás van a ver, ¿verdad?, lo que hacemos para Dios. Para Dios, hermanos. Dice, la exploración judicial que los sátrapas y gobernadores iniciaron contra Daniel incluía tratar de hallar alguna falta en el manejo del reino. Los santos no solo debemos ser fieles en nuestra relación con los asuntos espirituales, sino también con los quehaceres cotidianos del trabajo. Con respecto a Daniel, su vida intachable dejó a sus enemigos con las manos vacías. Nada pudieron hallar en su contra. El apóstol Pablo testificó que no solo procuraban hacer las cosas honradamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Esa debe ser nuestra medida de justicia, aún si nos tocara ejercer alguna responsabilidad en asuntos de gobierno. 3, dice, el por qué Daniel fue librado del lazo de esos cazadores, haya su razón en el que él era fiel. Esto significa que era un hombre en quien se podía confiar, genuino en su fe y sobre todo leal a quienes estaban sobre él en autoridad. ¿Cómo nos enseña la Biblia? Es fácil que los que no aman cubran multitud de pecados con su amor, pero estar bajo el escrutinio de hombres pecadores requiere una conducta verdaderamente intachable. Esa era la manera de Daniel vivir, y esa debe ser también la nuestra, hermanos, ¿verdad? Esa también debe de ser la nuestra, hermanos, que a donde nosotros vayamos, ¿verdad? Donde todos estemos, nuestra vida sea intachable delante de Dios, hermanos. Que nadie nos ponga el dedo, ni que nadie nos critique, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la luz del mundo. Somos hijos de Dios. Y por eso a donde quiera que yo y usted vayamos, tenemos que reflejar que Dios vive en nosotros, que ya no vivimos nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser intachables, que no haya mancha en nuestra vida para que nos puedan juzgar y decir. Así era Daniel, hermanos. Dice, Daniel prefirió ser fiel a Dios aún con peligro de perder su vida. Daniel prefirió ser fiel a Dios aún con peligro de perder su vida, hermanos. Mire, prefirió, hermanos, a pesar de todo, hermanos, ¿verdad? A pesar de lo que se estaba queriendo usar en su contra y de todo lo que él veía hacia, decía, bueno, Señor, ¿verdad? Que nos pongamos a pensar, hermanos, ¿verdad? Cuando Daniel estaba pasando estos momentos y esta calamidad, no estaba pasando un buen momento, ¿verdad? Estaba pasando un mal momento espiritual, carnal y como le queramos llamar. No estaba pasando un buen, había problemas en su vida, hermano. Pero ¿qué podemos pensar que hizo él, hermano? A ir a hablar con Dios. Señor, este asunto es tuyo, este asunto no es mío, ¿va? Lo que nosotros podemos decir cada uno de nosotros, hermano, mira, Señor, tú toma control. Señor, estoy en tus manos. Yo sé, Padre, que tú me vas a guardar, me vas a cuidar. Yo sé que si yo soy obediente y justo ante ti, tú vas a sacar, ¿verdad?, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Verdad? Entonces, hermano, es tiempo, hermanos, de que verdaderamente busquemos al Señor. Ya no hay tiempo de quedarnos a descansar, hermanos. El descanso va a venir después. Ya no hay tiempo, hermanos. Si ahora usted y yo queremos guardar nuestra vida, ¿verdad? Si usted y yo queremos no pasar las tribulaciones que vienen, hermanos, a la iglesia de Cristo, tenemos que empezarnos a poner en las manos del Señor. Porque solo Él nos puede guardar. Solo Él nos puede cuidar. ¿Verdad? Porque ¿en quién vamos a confiar? En nadie, hermano. Podemos confiar en la policía hasta cierto modo, tal vez sí, pero no podemos confiar. Nuestra confianza tiene que ser absolutamente en Cristo Jesús, porque de allá viene nuestro socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra, hermanos, ¿verdad? Entonces, nuestra confianza debe de estar en Él, hermanos, ¿verdad? Y ponernos en las manos de Él, que Él sabrá guardarnos, Él sabrá, ¿verdad?, lo último que Él pueda hacer por nosotros. Siempre los impíos van a emitir un veredicto en su juicio contra el creyente que vive alrededor de ellos. Miremos qué aprendemos de lo que le sucedió a Daniel en este contexto. El versículo 5 narra el dictamen de aquellos hombres que servían cerca de Daniel en el gobierno.
Su resolución fue que no hallarían contra él nada de qué acusarlo, sino únicamente si confrontaban la fe en su Dios con alguna ley que le prohibieran adorar. Debemos aprender que Dios tiene en cuenta el testimonio que demos acerca de su nombre. Por ejemplo, cuando el pecado de David hizo que los enemigos blasfemaran en el nombre del Señor, hubo un juicio doloroso para el culpable rey. Segunda de Samuel 12:14 lo dice. En contraste, cuando Daniel no pudo ser acusado de falta alguna, el nombre del Señor fue glorificado, hermanos. Cuando no nos pueden acusar de nada, hermanos, porque estamos siendo intacables, ¿verdad? Delante de Dios, Dios se agrada de nosotros, hermanos, porque ¿qué? Nos estamos guardando. La segunda parte del versículo 5 deja claro que en un puesto de mucha influencia se puede usar cruelmente el poder para perseguir a los piadosos. Por ejemplo, Jezabel usó su influencia para tratar de eliminar a Elías, Primera de Reyes. Sin embargo, Dios guardó al profeta, aun cuando huyó deprimido por la persecución. Los sátrapas y gobernadores hicieron una trampa a espaldas de Daniel para que el rey promulgara un edicto con esta sentencia. Nadie puede pedirle a otro Dios que no sea el rey en el espacio de 30 días. Y el castigo para quien violara el edicto sería ser echado en el foso de los leones. Saber qué hacer en una situación semejante sería una gran prueba a lo genuino de nuestra fe. En verdad, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos, ¿verdad? Él no nos ha dado un dominio de cobardía, hermanos, no, sino de valentía, de pararnos, de levantarnos, de seguir, hermanos, en este camino. No nos podemos quedar aquí, no podemos ser derrumbados, ni nada de eso, sino que yo y usted debemos de seguir adelante, aunque haya pruebas, aunque haya persecución, aunque haya lo que haya, nosotros debemos de seguir creyendo en un Dios que dice que nos iba a guardar hasta el fin del mundo, del tiempo, hermanos. Y si Él lo dijo, ¿por qué? ¿Por qué no ponerlo en nuestra vida? Si Él lo dijo que nos iba a guardar y cuidar, hermanos, Él lo dijo. Y nosotros solo tenemos que creer en esto. La historia terminó en victoria, pues los leones no pudieron tocarlo cuando fue echado al foso. Por tanto, el rey emitió una ordenanza que en todo el dominio de su reino todos deberían temer ante la presencia de Dios de Daniel. El contexto para cristianos que trabajan en las esferas del gobierno es difícil, pero nunca deben vender sus principios, ni siquiera cuando su integridad física esté en peligro, hermano. Mire, hermano, Daniel tuvo una victoria, hermanos, porque de todo lo que le quisieron hacer, de todo lo que sucedió, dice que puso el nombre de Dios en primer lugar, en grande, hermano. Así como a Mardoqueo le tuvieron miedo todos y dice que lo ayudaban y todo, así también a Daniel, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Daniel, hermanos. Y si Dios estaba con él, Dios está también con cada uno de nosotros, hermanos. No andamos solos, hermanos. Dios está con nosotros. Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que dijo que nos va a ayudar. Dios es el que dijo que iba a estar con nosotros en todo momento. ¿Por qué temer, hermano? No hay que temer. Hay que levantarnos en señal de victoria, en señal de obediencia. Hay que seguir creyéndole a Dios que Él va a pelear por su pueblo, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta palabra. Bendito Dios, bendito Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestra vida, Señor. Has aumentado nuestra fe, Padre Santo. Has quitado la incredulidad de nuestras vidas, Señor. Ahora, papito lindo, enséñanos, ayúdanos a confiar en ti, Padre, porque tu palabra dice que iba a venir persecución y problemas, Padre, pero que confiáramos en ti, Padre, porque tú habías vencido al mundo, Señor. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, fortalécenos, Padre, y que tú seas, Señor, el que pelea por nosotros, Padre. Te damos en esta tarde ya la gloria y la honra, y te damos las gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias porque nos vas a cuidar, Señor, porque tú amas a tu pueblo, Padre. Ayúdanos a ser obedientes, Padre, para
para que tú te agrades de cada uno de nosotros, Padre. Llévate toda desobediencia, Señor, y trae la obediencia a nuestros corazones, Padre. Pero estamos en tus manos, Señor. Nos abandonamos en tus manos, Señor, y ahí estamos, Señor. Recibe la gloria y la honra de tu pueblo, de tus ángeles y aún de todo el mundo, bendito Dios, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria a Dios, hermanos.